Muy buenos días. Soy Fabiola Barbosa y hoy hablaremos sobre el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Hablar primero de esto tenemos que hablar sobre algo sobre alergias alimentarias. Sabemos que las alergias alimentarias que pueden ser mediadas por IgE, pueden ser las mixtas y las no mediadas por IgE. Entre estas tenemos aquí nuestro síndrome, que aunque es uno de los más demandantes, podemos ver que siendo uno de los que tiene una sintomatología más severa, son muy raras y su presentación en nuestros niños. Este va a estar ocupando todo lo que es espacio gastrointestinal, intestino delgado e intestino grueso, a diferencia de la proctocolitis intestinal, donde solamente está tomada el intestino grueso. Tenemos una definición que es una respuesta no IgG a los alimentos que se manifiesta primeramente en el sistema gastrointestinal. Tenemos una incidencia de 0,34 a 0,7% en niños y adultos, en adultos de 0,22, en el recién nacido podemos verlo en 0,34 y en la edad de 1,4 meses estamos más relacionados con proteína de leche de vaca y proteína de soya, y en menores de 6 meses relacionados ya con alimentos más sólidos como arroz y pescado. Los alimentos desencadenantes: proteína de leche de vaca de primeros, evidentemente, proteínas de soya, pescado, más relacionados con España e Italia, proteína de arroz en Australia, huevo, frutos secos, vegetales y legumbres, pollo y ternera. Aquí vemos una gráfica donde vemos siempre primeramente está la proteína de leche de vaca, seguida por los otros alimentos que hemos mencionado anteriormente. La fisiopatología, el mecanismo fisiopatológico como tal no se conoce muy bien. Se habla de una activación de linfocitos intestinales por las proteínas alimentarias, hay una activación de citoquinas proinflamatorias y hay aumento de la permeabilidad intestinal con paso de fluidos de la intestinal, que parece ser que es como que lo que va a explicar la sintomatología posterior de esta patología. Una activación de los TH2 asociada con niveles elevados de interleucina 4 puede contribuir a la fisiopatología de esta enfermedad. No existe una comprensión clara de cómo estos eventos inmunes se pueden relacionar con otros síntomas de vómito, hipotensión y diarrea. La serotonina ha estado claramente implicada en los síntomas de FPS, involucrada como un desencadenante periférico y el control central del reflejo del vómito. La fase aguda está caracterizada por vómitos repetitivos de comienzo de 1 a 4 horas posterior a la ingesta. Puede haber un paciente que tenga pálido, con una letargia progresiva, deshidratación, shock hipovolémico hasta un 15% de los casos, y evacuaciones líquidas en las primeras 5 a 10 horas posterior a la ingestión. En la fase crónica podemos ver vómitos intermitentes, diarrea crónica, poca progresión de peso y talla, deshidratación, shock hipovolémico en un periodo de días a semanas. Hay criterios donde podemos diferenciar de este tipo de pacientes. Entonces, criterios mayores y menores. Se dice que un criterio mayor con 2 criterios mayores o con más de 2 criterios menores puede dar un diagnóstico de este síndrome. Los criterios mayores son vómitos de aparición de 1 a 4 horas posterior a la ingesta del alimento y en ausencia de síntomas alérgicos mediados por IgE. Los criterios menores son mucho más comunes, un segundo más episodio de vómito posterior al mismo alimento, vómitos repetitivos posterior a la ingesta de otro alimento, letargo extremo, palidez marcada, necesidad de asistencia a urgencia, necesidad de soporte de líquidos, diarrea en 24 horas e hipotensión. ¿Qué vemos en la crónica? Vemos una presentación severa y una leve. En la severa vemos que el alimento se ingiere de forma regular, donde vamos a tener sintomatologías como vómito, diarrea intermitente pero progresiva, deshidratación eventual y acidosis metabólica. En la presentación leve, vómito, diarrea intermitente, poco aumento de peso, sin deshidratación de acidosis metabólica. Diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? El herramienta más importante, como siempre, tenemos que ver es historia clínica detallada. Si el diagnóstico no es concluyente, se recomienda realizar una prueba de exposición oral controlada para confirmar el diagnóstico. No existe un marcador de laboratorio ni otros procedimientos diagnósticos específicos para este síndrome. En la aguda podemos realizar analítica. Vamos a ver nuestro flow elevado, trombocitosis, acidosis metabólica, vamos a tener una PCR positiva.
una lactato deshidrogenasa elevada, transaminasas elevadas, y en las S podemos ver sangre y leucocitos. Como podemos ver, reacciones inespecíficas a un proceso agudo. En la crónica analítica podemos ver una anemia, hipoalbuminemia, neutrofilia y eosinofilia. ¿Qué factores podemos ver en un diagnóstico diferencial entre una anafilaxia y este síndrome? Podemos ver que en la anafilaxia hay muchas cosas parecidas a que llega un paciente chocado, un paciente deshidratado, pero precisamente en la anafilaxia podemos ver otro tipo de sintomatología que nos diferencia fácilmente. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser sepsis, enterocolitis necrotizante, una gastroenteritis infecciosa, anafilaxia, enfermedades metabólicas, alteraciones neurológicas, reflujo gastroesofágico, enfermedad de Hirschsprung e intoxicación. ¿Cómo vamos a hacer una prueba de provocación? Administrar proteínas de 0,03 a 0,6 gramos por kilo en 3 dosis cada 30 a 45 minutos, tratando de exceder de 3 gramos de proteína y 10 gramos de alimento local. Observación posterior de 4 a 6 horas. Si el PRITEX o la IG específica es positiva, vamos a hacer una introducción más gradual de los alimentos y se puede repetir cada 12 a 18 meses individualizando el paciente. Tratamiento de fase aguda, por supuesto, es según la característica del paciente. Si es leve, simplemente con rehidratación oral y ondansetron intramuscular se amerita. Moderada puede ser también ondansetron intramuscular o endovenosa, con hidratación endovenosa con suero fisiológico con un bolo de 20 ml por kilo, entonces pasar lento. Cuando sí es grave, podemos tener un acceso endovenoso con ondansetron, necesitamos algunas veces metilprednisolona, adenalina, tenemos que corregir acidosis, alteraciones electrolisis y homotensión continua de la tensión arterial. Este estudio me pareció muy bueno porque evidentemente la utilización de ondansetron en este tipo de pacientes ha sido muy beneficioso porque estos pacientes que lo recibieron pudieron tener menos ingresos en observación y en el hospital. Las pruebas de tolerancia, la tolerancia a este tipo de alimentos, se ha dicho que la edad media de superación son de 2 años a 6 meses, con un rango entre 2 meses y 13 años de edad. Tolerancia a leguminosas a los 35 meses, otros sólidos como hortalizas, frutas, carnes se desarrolla a los 42 meses, pescados a los 5.5 años. Se dijo que el 50% de tolerancia desarrollada a la leche de vaca en el niño de edad, 75% a los 18 meses, 88.9% a los 2 años y casi un 100% a los 36 meses. Tratamiento, por supuesto, eliminación del alimento desencadenante. En los muy agudos se resuelve generalmente entre 4 a 12 horas y en los crónicos se puede resolver en un plazo de 3 a 10 días. Sin embargo, en estos casos severos puede ser necesario un reposo intestinal. Tratamiento general para todos estos pacientes, mantener por supuesto la lactancia materna. En la fórmula extensamente hidrolizadas, caseína o cero proteínas, fórmulas elementales si no hay buenas respuestas a las primeras. Utilización de fórmulas de arroz hidrolizado puede ser una alternativa. Suplementación con calcio, vitamina D, alimentación complementaria lactante con proteína de leche, alergia a la proteína de leche de vaca, siguen las mismas pautas, probióticos, glutamina en algunos pacientes. Los tips, aunque la mayoría de los pacientes se pueden recuperar a la edad de 2 o 3 años, podemos ver adolescentes con este tipo de patología. Aunque las dosis iniciales de inducción de FPS son relativamente grandes, con el tiempo, dosis mucho más pequeñas pueden provocar la reacción. En los casos de este tipo de síndrome, no es infrecuente desarrollar alergia alimentaria mediada por IgE, y no es predecible ni infrecuente que un paciente con este síndrome pueda desarrollar sensibilidades adicionales a múltiples alimentos, lo que conlleva un resultado mucho más prolongado. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Muchísimas gracias, Alonso Granza, por todo lo que has dejado en cada uno de los que estamos hoy aquí honrando tu presencia. Recordarte sin una sonrisa en los labios creo que es como casi un insulto a tu ser. Eras quien eres y serás siempre una persona que proyectó una energía vital para todos. Muchísimas gracias.